Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas y de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. ¿Se han preguntado alguna vez por qué es tan importante el agua para el ser humano? El agua constituye un elemento imprescindible para la vida, ya lo saben. La mayor parte de los organismos de esta esfera tienen agua en mayor o menor proporción en su composición. Y además la mayoría de los procesos químicos que se llevan a cabo en los organismos necesitan de este elemento. Pues bien, hoy les hablaré de ella, del agua de la vida. El agua es un elemento imprescindible para el organismo humano. La importancia de este elemento pues radica en que el organismo está formado justamente por agua y alcanza una proporción entre el 60 y el 70%. Sin agua, el organismo humano se deteriora rápidamente y lo hace en un proceso que ya conocen ustedes, es llamado deshidratación, y que conduce, si no se ingiere este líquido de forma rápida, pues a una muerte irreversible. Existen registros de que el hombre ha aguantado hasta 90 días sin ingerir alimentos, pero sin beber no ha podido aguantar más de 5 días. De alguna manera, pues este es el límite máximo para un organismo humano de composición normal, ¿verdad? Y que está pues entre 3 y 4 días. Además de formar parte de todos los tejidos, el agua es también necesaria principalmente para realizar la digestión y la expulsión de alimentos. Este elemento líquido permite digerir los alimentos y también los alimentos necesitan del agua para poder moverse dentro del tubo digestivo. El agua, junto con la fibra, ya saben que ayuda a realizar los movimientos peristálticos, es decir, esas contracciones del músculo intestinal que terminarán con la expulsión de las heces en la defecación. Realmente es necesario beber agua y tomar fibra, ¿verdad? Una fibra adecuada para evitar la aparición de esas retenciones fecales que pueden favorecer enfermedades muy comunes como son el estreñimiento, la diverticulitis o la inflamación del colon, ¿verdad? Pues bien, para la expulsión de los residuos metabólicos a través de la orina, el metabolismo corporal produce sustancias tóxicas que deben expulsarse, sacarse del organismo para evitar su propio envenenamiento. Así que todos los mamíferos, incluido el hombre, excretan urea como resultado del metabolismo de las proteínas, y los seres humanos expulsan en concreto pues un promedio de unos 30 gramos diarios de urea que van diluidos en agua a través de lo que se conoce como orina. Bien, es necesario beber mucha agua para ayudar a la acción de los riñones, ¿verdad? Para ayudar a expulsar los productos de desecho, esas sales minerales como el calcio, por ejemplo, cuya acumulación en este órgano, en los riñones, ¿verdad? Estos órganos, pues puede producir la aparición de cálculos renales o de eso que llaman piedras en el riñón. Para regular la temperatura corporal, el organismo pierde agua a través de los poros. Y esta pérdida se realiza constantemente a través de lo que llaman transpiración. Normalmente se pierde, aunque no se den cuenta, pues entre medio litro y 3/4 de litro al día. La cantidad es mucho mayor, lógicamente, cuando hace calor o cuando realizan un esfuerzo. Esta agua, al evaporarse, arrastra el calor
y provoca una disminución de la temperatura corporal. En los deportistas se registran pérdidas de hasta 2 o 3 litros en periodos inferiores a 2 horas. Ya se dan cuenta ustedes que una pérdida de agua importante pues también se produce a través de la respiración, y normalmente se produce una pérdida diaria de unos 33 centilitros, pero esta es mayor cuando se realiza un esfuerzo que conduzca a un aumento de la respiración. De esta manera les diría que es necesario beber más agua en los días de mucho calor o cuando se aumenta la actividad para compensar esa pérdida que se ha producido a través de la piel o de la respiración. Para la distribución del oxígeno y de los nutrientes de las células, pues esta distribución se realiza mediante la corriente sanguínea, y así hay que tener en cuenta que la sangre pues posee, como ya se imaginarán, hasta un 90% de agua, y se puede valorar su importancia como distribuidora del oxígeno y de tantos y tantos nutrientes celulares. Como lubricante, bueno, pues como lubricante el agua reduce la fricción entre las partes que se rozan, ¿verdad? Los ojos, por ejemplo, pues necesitan de agua para permanecer constantemente humedecidos, y las glándulas lacrimales pues producen constantemente un líquido necesario para esta finalidad que está basado en el agua. Una alteración de esta función, junto con otras enfermedades del ojo, pues es justamente la responsable de la aparición del síndrome del ojo seco o síndrome de Sjögren. De igual manera, el agua pues constituye un lubricante excepcional para el movimiento de las articulaciones. Y si les hablo de la lengua, pues lo mismo, la lengua está constantemente humedecida, las mucosas necesitan de agua, ¿verdad? Para el correcto funcionamiento y el correcto estado de las células, también se precisa agua para tener una estructura determinada. De esta forma se puede decir que este elemento configura la forma de los órganos. Estos cuerpos necesitan de una hidratación adecuada para mantener el organismo perfectamente equilibrado. Sin embargo, a medida que se van haciendo mayores, se produce una pérdida de agua, ¿verdad? Como consecuencia de una menor capacidad del organismo para retener este líquido, y también pues una menor sensación de sed. La piel, por ejemplo, pues es uno de esos órganos que demuestra mejor esa falta de hidratación cuando se produce. Esto es lo que conlleva a la aparición de arrugas o flacidez o al envejecimiento de la piel. Así que es necesario que sean conscientes de este hecho para comprender esa obligación de beber agua en abundancia y de mantener el organismo en buen estado y la piel pues extraordinariamente nutrida, joven, ¿verdad? Bien, ¿cuáles son las principales fuentes de agua? Las conocen bien: el agua, los refrescos, los zumos, las tisanas, té, el café, en fin. Las bebidas representan casi las 2/3 partes del agua que se ingiere diariamente. El agua pura o las bebidas que tienen como base el agua, pues son las principales fuentes que aportan agua al organismo, y su contribución pues viene a ser de un 60% más o menos del total de agua que se ingiere a lo largo del día, y que en total pues vienen a aportar 1,3 litros más o menos, que es bastante. Bueno, pues algo más de 1/3 de ese tercio restante se ingiere a través de los alimentos que se comen habitualmente. Entre todos ellos, por orden de importancia, pues habría que citar los siguientes, fíjense. Primero, los vegetales. Representan más de un 17% del agua diaria que ingieren, que introducen al organismo. Este 17% procede de los vegetales, fundamentalmente de las frutas y de las verduras, lo que supone aproximadamente 1 litro diario. Pues bien, de entre todos los vegetales, los que aportan más son las verduras, porque tienen un contenido en agua que varía del 90 al 95, 96%,
Y fíjense, entre las cantidades más elevadas de vegetales que contienen agua está el pepino, con un 96%. ¿Qué les parece? El contenido de las frutas es también muy elevado en agua, tienen entre un 73 y un 80%, y hay algunas que incluso superan esta proporción. Por ejemplo, los melones llegan a poseer hasta un 89-97% de agua, y eso los convierte pues, en una de las frutas más ligeras. Por el contrario, ya se imaginarán que los frutos secos o las frutas desecadas poseen menos cantidad de agua. Imagínense que las nueces solo tienen un 4%, ¿no? Al contrario de las frutas, las legumbres son vegetales que contienen muy poca agua. Otra fuente, la leche y los lácteos. Bueno, pues algo más de medio litro diario del agua que se ingiere procede de la leche y de los productos lácteos. Y esto representa aproximadamente pues, un 10% del total. Bien, dentro de este grupo, la leche es la que contiene más agua, con una proporción aproximada pues, de un 90%, mientras que los quesos oscilan entre un 39 y un 59%, según sea el tipo, ¿verdad? Si son secos o tiernos, más envejecidos o menos, etc. Otra fuente, los cereales. Este grupo de alimentos contribuye aproximadamente en un 8% de agua, ¿verdad?, del total, y destaca entre todos los alimentos de este grupo el pan, que es el cereal que se suele consumir más habitualmente, ¿verdad? Bien, pues el pan, fíjense, contiene un 39% de agua, y sin embargo algunos derivados deshidratados de los cereales, como son las galletas, pues suelen moverse en proporciones muy bajas, que ni siquiera llegan al 5%. Seguimos con las fuentes de agua en la alimentación y tenemos que recalar en las carnes y el pescado. Este grupo de alimentos aporta un 2% de agua. El pescado contiene entre un 73 y un 84% de agua y la carne entre un 50 y un 70%. Pues bien, la carne de ave, ya saben que es la que contiene más agua dentro del grupo de las carnes, y los mariscos dentro del grupo de los pescados, ¿no?, que también contienen muchísima agua. Además de esta agua que se ingiere directamente de los líquidos que contienen agua en disolución o de estos alimentos que les menciono, pues hay que mencionar también el agua que el propio organismo produce a través del metabolismo y que constituye un tercio de litro diario, así como de la que se absorbe, por ejemplo, del aire, que puede representar hasta un 10% del total. Pero de eso les seguiré hablando después. No se muevan, que enseguida regreso. Hasta ahora. Fíjense bien, al hablarles del agua tengo que detenerme un poco a contemplar con ustedes las experiencias que ha realizado un científico japonés y que bien pudiéramos cifrar en experiencias del agua desde el punto de vista holístico. Bueno, pues este científico japonés de nombre Emoto ha estado llevando a cabo una serie de experimentos en todo el mundo sobre el efecto de las ideas, de las palabras y la música sobre las moléculas de agua, y ha llegado a la conclusión de que estas moléculas se ven afectadas estructuralmente por la entonación, la inflexión y la acentuación en la pronunciación y en la conjunción de sonidos. Fíjense bien, porque esta es una muestra de agua helada que ha estado expuesta a la pronunciación de la palabra ángel, fíjense aquí. Y a la derecha encontrarán otra expuesta a la palabra demonio. Fíjense la diferencia de las dos, de ángel a demonio.
Como pueden ver, la estructura de la segunda es oscura y amorfa, sin que aparezca una formación cristalina alguna. A continuación, aparecen algunos otros efectos que Moto encontró en su investigación. Algo muy interesante fue que se obtuvieron resultados diferentes dependiendo del idioma utilizado. Por ejemplo, la palabra thank you en inglés, fíjense aquí a la derecha, y gracias en castellano, pues han evocado, como ven, formaciones diferentes, formaciones cristalinas de la misma palabra, ¿verdad? Como han sido distintas de la formación original en japonés. Bueno, pues el agua, por ejemplo, tomada en fuentes y arroyos limpios de montaña, formó estructuras cristalinas mucho más bellas. Fíjense en esta foto. ¿Qué les parece? En otra foto del manantial de Sandwich-Yuishi, en contraste con los cristales deformados y distorsionados formados por las muestras de agua polucionada o estancada, pues se puede ver perfectamente cómo esta agua es bien distinta. Se ve que hay una distorsión, se ve que la simetría es distinta, existe un proceso amorfo en marcha. También el agua destilada expuesta a la música clásica, pues tomó distintas formas que yo llamaría delicadas, formas muy simétricas. Aquí tienen una diapositiva de una molécula de agua expuesta a la sinfonía número 40 en sol menor de Mozart. Fíjense, qué curioso, ¿verdad? Una forma excepcional. Cuando se puso a esa agua la canción de Elvis Presley, El Hotel de la Tristeza, el resultado fue que los cristales helados se partieron en dos. ¿Qué les parece? Más adelante se utilizaron muestras de agua que fueron bombardeadas con música heavy metal o expuestas a palabras negativas, y cuando se enfocaron sobre ellas intencionadamente pensamientos o emociones negativos, ¿qué creen que pasó? El agua no formó cristales y en su lugar se crearon estructuras caóticas y fragmentadas, es decir, la naturaleza reacciona siempre frente a la agresión. Bueno, pues cuando el agua fue tratada con aceites florales aromáticos, los cristales tendieron a imitar la forma de la flor original. Aquí aparecen cristales de agua, como pueden ver, que han sido expuestos a una esencia aromática de manzanilla. Y esto es de gran interés para la curación y para el bienestar diario, porque los efectos extremos que sobre los cristales de agua tienen las palabras y las ideas negativas son suficientes para no pronunciarlas. Fíjense, aquí pueden ver los resultados sobre la molécula del agua de alguien que pronuncia "me das asco". Es algo impresionante, fíjense bien cómo se ve esa molécula. Curiosamente, el modelo obtenido al aplicar estas palabras pues fue casi idéntico al de aplicar música heavy metal. En este sentido, Masaru Emoto comenta en su libro el paralelismo existente y la posibilidad de que este tipo de música realmente atonte a las personas, es decir, les deje ligeramente tocados, ¿no? Bueno, les voy a presentar ahora una foto del agua expuesta a las palabras amor, comprensión. Fíjense, aquí tienen una toma especial del agua fotografiada, ¿verdad? De la molécula del agua cuando ha sido fotografiada tras ser expuesta al mensaje de amor que le enviaron 500 personas. También ha habido otro conjunto instructivo de fotografías que mostraba pues, una diferencia asombrosa entre los modelos cristalinos evocados por las palabras hagámoslo, ¿no? O hazlo imperativo. Los cristales formados por las palabras hagámoslo pues eran como hermosos copos de nieve, ¿verdad? Todos juntos, en paz. La palabra hazlo, sin embargo, no formó ningún cristal.
algunas veces cuando no se puede ver el resultado inmediato de estas oraciones y afirmaciones, pues se puede pensar que realmente pues, han fracasado. Pero tal como se puede aprender de estas fotografías tan asombrosas de Masaru Emoto, aquellos pensamientos de fracaso en sí mismos quedan tan bien representados en los objetos físicos que hay a su alrededor. Así que, ahora que son conscientes de ello, tal vez puedan comenzar a darse cuenta de que incluso cuando los resultados inmediatos no son visibles a los ojos humanos, están ahí. Cuando aman a sus propios cuerpos, ellos responden. Cuando envían su amor, se sienten unidos a la tierra, porque ella responde. El cuerpo humano, como les decía antes, está compuesto al menos en un 60-70% de agua. Y la superficie de la Tierra lo mismo, porque es un cuerpo también. Tiene un 70% de agua. Y ya han visto anteriormente esa prueba de que el agua, lejos de estar inanimada, está realmente viva. Es agua de la vida y responde a los pensamientos y emociones. Y tal vez, habiendo visto esto, pues puedan comenzar a entender realmente el imponente poder que poseen todos al elegir pensamientos e intenciones de alto rango para sanarse a ustedes mismos, así como al medio ambiente. Pero esto, claro está, solo es posible si realmente lo consideran así. Enseguida regreso, permítanme un inciso para tomarme un jugo de naranja y vuelvo con ustedes, no se me muevan de ahí. Todo en la vida del hombre se ve rodeado de diferentes tipos de aguas. La mayoría del agua planetaria, excepto el agua de las lluvias, la capa freática, la de los lagos, ríos y pantanos, se encuentra en los mares, como ya saben. Hay otra parte que flota en la atmósfera en forma de nubes y de niebla, y también la ventisca y el hielo de las montañas, los glaciares en los polos, etc., pues siempre originalmente fueron de agua. Y ciertamente pues no se puede reflexionar sobre la cantidad de agua que gira alrededor de este mundo sin pensar en los problemas medioambientales. Para solucionarlos es preciso impedir la polución del agua para alcanzar un mayor nivel de pureza. El agua circula en este mundo sin fin y absorbe y disuelve toda fuente de contaminación, toda clase de contaminación, porque el agua es fuente de vida. Cuando el agua está contaminada, se niega la existencia de toda criatura. Bueno, pues Masaru Emoto cuenta en su libro, ¿verdad?, ese libro tan fascinante del que les hablaba, si habría algún aparato con el cual se pudiera medir la calidad del agua. Así todo empezó gracias al llamado analizador magnético de resonancia, MRA, que ya saben que es utilizado en los Estados Unidos para la homeopatía y que permitió además investigar las frecuencias del agua. Bueno, pues en ese intervalo descubrió un montón de cosas sorprendentes y decidió que quería tomar fotos de los cristales del agua congelados para ver cómo se comportaban. Esos cristales con sustancias sólidas, con átomos y moléculas regularmente ordenados, parecían alterarse. En general, dos cristales de nieve casi nunca tienen el mismo aspecto, son parecidos pero nunca iguales. Y no lo son por la diferencia de condiciones por las cuales se crean. Pues bien, para obtener la misma estructura de cristal, los diferentes tipos de agua del mundo deberían tener la misma estructura cristalina.
Emoto tenía entonces una teoría. Cuando la molécula del agua cristaliza, el agua vierte en un cristal puro. Sin embargo, se imaginaba que el agua contaminada no se iba a cristalizar de una forma tan bella. Y así, en 1994, empezó a investigar sobre el asunto. Tenía que congelar pues un montón de muestras de agua que caían en sus manos, ¿verdad? Y solamente era posible fotografiar los cristales si se cumplían una serie de requisitos. Por ejemplo, pues una temperatura exacta de refrigeración que oscilase entre los 5 y los 0 grados, una ampliación del microscopio y el diafragma y también la iluminación proyectada sobre el objeto. Sin embargo, con el tiempo tuvo que sofisticar cada vez más este equipo. Pusieron las muestras de agua mediante goteos sobre cientos de cápsulas de Petri y las dejaron durante 2 horas en el congelador. Después sacaron los cristales y los pusieron bajo el microscopio, aumentando de 200 a 500 veces. Pero como el agua no es estable, tuvieron que fotografiar a menudo pues cientos de muestras de un mismo tipo de agua para comprobar su estructura. El equipo evaluaba si el cristal pues se veía bien o se rompía, lo cual daba a entender que la muestra pues no era pura. Y así contribuyó Emoto a dilucidar qué pasaba con aquellas moléculas de agua, qué pasaba con aquellos cristales, cómo se comportaban mediante la acción del pensamiento de los seres humanos o mediante la agresión medioambiental. De eso les seguiré hablando después, no se me muevan, enseguida regreso. El agua del grifo que usan diariamente es un tipo de agua que puede contener muchas figuras. La mayoría de las aguas del grifo provienen directamente de los ríos. Y esa agua fluvial se recoge en depuradoras para ser esterilizada y desinfectada con cloro. Y se canaliza a todas las casas, ¿verdad? Bueno, pues todo el mundo se queda felicísimo, ¿verdad? Porque aparece en un cartel que los desinfectantes no son peligrosos para el consumo humano, pensando que todo está en perfecto orden. Pero no es así. Tienen que saber que en la mayoría de las ciudades el agua está muy contaminada. Fíjense en esto, les voy a dar datos. En Tokio, por ejemplo, esta imagen que ven aquí, pues pudiera demostrar que el agua de Tokio no es tan buena como se esperaba. No se muestra ningún tipo de cristalización. Claro, aquí cabe pensar, ¿es este el destino del agua en el entorno de una gran ciudad? Seguimos con Londres, Inglaterra. Fíjense una muestra de una molécula de agua, de un cristal de agua en Londres, Inglaterra. El agua potable allí, en una ciudad nebulosa como esta, pues solo permite crear cristales incompletos. Eso les debe dejar claro qué tipo de agua tienen, ¿verdad? Vamos a volar a Nueva York. Esta es el agua de Nueva York. Fíjense, escudriñen, vean que algunos de los cristales de agua forman lados mejor desarrollados que los manantiales japoneses. Y eso es porque el agua potable de Nueva York se trata normalmente con flúor y ozono. Es algo mejor. También tendría que decirles que el agua, como ya se pueden imaginar, después de lo que les he dicho, reacciona frente a la música y las palabras. Las personas se alegran y animan cuando escuchan una buena música porque el agua de sus cuerpos experimenta alteraciones de algún tipo. El equipo de investigación del doctor Emoto, de Masaru Emoto, comprobó los efectos de diferentes estilos de música en el agua destilada y percibió una diferencia asombrosa. Porque cuando colocaban el recipiente con la muestra entre 2 altavoces a un volumen intermedio durante la noche, pudieron cristalizar muy diversas formas de cristales, ¿verdad?, que representaban perfectamente el mensaje contenido en la melodía.
Les pusieron la Pastoral de Beethoven. Esta es una de las más famosas sinfonías, como ya saben, y una pieza además pues muy alegre y tal vez pudiéramos decir que muy luminosa. Pues este bello cristal que ven aquí es la reacción del agua ante esa sinfonía impresionante, ¿verdad? Es una reacción positiva del cristal de agua. A continuación les pusieron a las muestras de agua la canción del adiós de Chopin al piano. El resultado es asombroso porque fíjense en la forma básica de este cristal, cómo se ve. Es casi simétrica total, perfectamente repartida en las pequeñas partes que han sido separadas de las demás. ¿Creen que acaso se muestra así por estar influenciada por la historia del adiós? Bueno, pues esto ocurrió a pesar del aumento del microscopio en todas las muestras que se expusieron a este tema musical. Arirang, una canción popular coreana. Esta es una canción muy famosa en Corea sobre dos enamorados que se ven forzados a separarse cuando atraviesan el paso de Arirang. La chica se despide de su amado con una canción. Fíjense en el cristal. ¿No les parece que proyecta un poco de tristeza, de desolación, como si tuviese el corazón roto? Bueno, pues ahora les voy a mostrar lo que sucedió cuando les pusieron un hado, una música sanadora. Esta música pues usa aparentemente una tecnología especial prevista para aliviar dolores y que dicen que aumenta la inmunidad física. Bueno, pues la imagen resultante, ya ven, es preciosa, es maravillosa, parece un hongo nutritivo. Y créanme que fueron muchas las personas que escribieron manifestando que también sentían efectos fisiológicos cuando escuchaban esta música. Luego se intentó con una canción popular celta de Inglaterra, una canción de Enya, y un tema que produce un efecto sanador y relajante. Y es que en realidad cada tema musical de esta cantante tiene como un fondo místico importante. Bueno, pues convendrán conmigo en que esta imagen muestra un cristal que pudiéramos denominar como tierno, un cristal tierno, un cristal precioso, ¿verdad? A continuación les pusieron música heavy metal. Y esta música está llena de cólera en general, muy enrevesada. Parece inculpar al mundo de algo. Como consecuencia, la estructura hexagonal también formada del cristal se partió en piezas, en trozos perfectos. El agua parece haber reaccionado negativamente. No quiere decir que la música heavy metal sea negativa, sino únicamente que hay un problema con el texto y con los volúmenes. Y así han seguido investigando, ¿no? Permítanme hablarles ahora sobre la importancia estratégica del agua. Fíjense, el mecanismo de la sed es tan débil que con frecuencia el 37% de los seres humanos lo confunde con hambre. Y es que un vaso de agua, créanme, que puede calmar el hambre a medianoche en casi el 100% de los casos, bajo una dieta reductora. Pues bien, según un estudio realizado en la Universidad de Washington, el agua es una excelente conductora de electricidad. Y les voy a proponer algo. Si dejan un vaso por la noche junto a su mesita de noche, verán lo que sucede. El agua en ese vaso va a recoger todos los iones negativos acumulados por el cansancio y el estrés durante el día, de tal forma que por la mañana los van a observar en forma de pequeñas burbujas que están como flotando en el agua. Ahora bien, no se les ocurre beber esa agua, ni siquiera echársela a una planta porque la matarían de inmediato. Esa agua deben simplemente arrojarla por el inodoro. Por eso no es recomendable para nada que tengan un vaso de agua en la mesita de noche. Si tienen sed por la noche, mejor vayan a su frigorífico, a su nevera, y saquen el agua, bébanla y déjenla allí de nuevo, ¿no? El descenso del nivel del agua en el organismo puede ser muy perjudicial. Fíjense que tan solo un 2% de agua en el cuerpo
puede causar una pérdida momentánea de memoria. También puede generar una dificultad con las matemáticas básicas y también problemas al enfocar la vista sobre una pantalla de computadora o sobre una página impresa. El beber un mínimo de 8 vasos de agua al día disminuye ciertamente el riesgo de cáncer de colon, pues más o menos en un 45%, además de rebajar el riesgo de cáncer de mama en un 79% o reducir a la mitad las probabilidades de desarrollar cáncer de vejiga. Pues bien, de acuerdo con algunos expertos, si quieren que su cerebro funcione de una manera óptima, deben consumir agua regularmente. Y si están estresados, deben aumentar a 16 vasos de agua, no 8 al día, porque todo se diluye en el agua. Recuerden que el 90% del volumen de su cerebro es agua y que este es el principal vehículo de las transmisiones neurológicas y electroquímicas. Y hay muchos casos en que 8 o 10 vasos de agua al día pues pueden contribuir de una forma decisiva a eliminar muchísimos malestares. Las personas normalmente ya sabemos que no beben tanta cantidad de agua, ¿no? Para evitar la molestia pues, de tener que andar yendo al baño constantemente a orinar, pero qué duda cabe que se trata de un inconveniente menor a cambio de una mejora sustancial en su salud. Por cierto que si el color de su orina no es de un amarillo muy pálido, ¿verdad? O mejor aún sin color, pues no está ingiriendo suficiente agua. Esto no se aplica, claro está, si está tomando vitaminas del complejo B, que producen un color amarillento natural. Por otra parte, el hablar de beber agua no se refiere, por ejemplo, al café, al té o a tomar sodas o refrescos. El agua embotellada y de los manantiales es la mejor. La acidez estomacal puede ser una señal de falta de agua en la parte superior del tracto gastrointestinal. Se trata de una señal de sed importante que emite el cuerpo humano. Y de este modo la ingestión de antiácidos o medicamentos en tabletas contra la acidez estomacal pues habitualmente puede no corregir la deshidratación y el cuerpo continúa sufriendo como resultado de no tener suficiente agua. Ahora bien, al no reconocer que la acidez estomacal es un signo de deshidratación y tratarla por medio de antiácidos, se va a producir con el tiempo una inflamación estomacal, una inflamación en el duodeno o posiblemente una hernia hiatal, úlceras y qué sé yo. Pudiera incluso devenir en un cáncer en el tracto intestinal, incluyendo el páncreas o el hígado. Los que tienen dolor reumático de las articulaciones deben saber que la artritis puede ser una señal de falta de agua en las articulaciones. Puede afectar tanto a los jóvenes como a los adultos. En este caso, el uso de calmantes para el dolor no cura el problema y provoca que siga progresando esta enfermedad. Pues bien, si toman agua, créanme que se aliviará el problema. El dolor en la parte baja de la espalda y la artritis anquilosa de la espina dorsal puede ser también signo de falta de agua en los discos de la espina dorsal, es decir, los amortiguadores que soportan el peso del cuerpo han perdido agua. Estas molestias se deben tratar incrementando la cantidad de agua a beber, como ya se pueden imaginar. Ahora bien, al no reconocer que el dolor de espalda es un síntoma de deshidratación en las articulaciones y tratarlo con analgésicos, con masajes o acupuntura o eventualmente cirugía, pues al pasar el tiempo ello puede provocar osteoporosis, cuando las células del cartílago en las articulaciones pues se mueran eventualmente y causen una deformación en la espina dorsal que a su vez pues va a conducir a una incapacidad física de los miembros inferiores. Las personas con dolor en el pecho, con angina de pecho, etc., deben entender que esto también pudiera ser una señal de falta de agua en el organismo, entre el eje del corazón y los pulmones. Este síntoma tiene que ser tratado bebiendo mayor cantidad de agua y se debe hacer hasta que el paciente ya no tenga dolor y todo ello sin tomar medicamentos. Es prudente tener una revisión médica. Sin embargo, al aumentar la cantidad de agua a beber, se puede curar esa angina de pecho.
tienen migrañas o dolores de cabeza, pues también deben saber que pudiera ser un síntoma de falta de agua, el agua requerida en el cerebro y en los ojos. La migraña se puede evitar impidiendo la deshidratación del cuerpo. Este tipo particular de deshidratación pues eventualmente ocasiona una inflamación en la parte posterior del ojo y posiblemente una disminución o pérdida de la visión. ¿Y qué decir de la colitis, de la enterocolitis? Es una señal clara de falta de agua en el intestino grueso. Se asocia siempre con el estreñimiento debido a la constricción de exceso de agua que se ejerce en el excremento y que a su vez, pues ya saben, se pierde la lubricación que brinda precisamente el agua. Sin embargo, claro está, al no reconocer el dolor de la colitis como un signo de falta de agua, pues ello va a provocar una condición de estreñimiento persistente que pudiera dar como resultado una compactación en el excremento que a su vez pues puede causar divertículos, pólipos, hemorroides, qué sé yo, e incrementar la posibilidad de contraer cáncer de colon y recto, eventualmente. La diabetes de los adultos pues también es otra posible causa de la deshidratación del cuerpo. El mantener una cantidad adecuada de agua en la circulación y para las necesidades prioritarias del cerebro, la secreción de insulina se inhibe para impedir la entrada de agua a las células del cuerpo. En los diabéticos, solamente algunas células obtienen la suficiente agua para sobrevivir. Y es que el beber agua revierte la diabetes adulta en las etapas iniciales, pero si no se reconoce que en la diabetes del adulto la complicación pudiera venir por la deshidratación, con el tiempo sí puede causar daños masivos en los vasos sanguíneos de todo el cuerpo. Y ello puede provocar, algo más tarde, pues la pérdida desde los dedos de los pies hasta las mismas piernas por gangrena y por ceguera. Si han comprobado mediante exámenes médicos que tienen niveles altos de colesterol, pues también deben encender una luz de alarma porque ello pudiera ser indicación de una deshidratación corporal temprana. Porque el colesterol es un material arcilloso que se adhiere entre los espacios de algunas membranas celulares para impedir que éstas pierdan su humedad vital, ¿verdad?, por la presión osmótica más fuerte de la sangre que va circulando alrededor de ellos. El colesterol, aparte de ser utilizado en la fabricación de las membranas de las células nerviosas y de las hormonas, actúa también como un escudo protector, un escudo contra la demanda de agua de otras células vitales que normalmente intercambian agua a través de sus membranas celulares. Pues bien, la depresión, la pérdida de la libido, el síntoma de fatiga crónica, el lupus, la esclerosis múltiple, la distrofia muscular, todas son condiciones que pudieran ser causa de una deshidratación prolongada. Si fuese esta la causa probable, pues ya se imaginan que todo ese problema se va a aliviar manteniendo el cuerpo hidratado regularmente. Y en estas condiciones el ejercicio muscular debe ser parte del programa del tratamiento. En fin, podría decirles muchas más cosas, pero ya saben, el agua de la vida es fundamental en las efusiones de la tercera dimensión. Todo parte del agua, todo contiene agua. El agua es lo que más abunda en la naturaleza, pero paradójicamente lo que más escasea en forma de agua dulce. Esta agua es típica, como les digo, de estos mundos que funcionan en el ciclo del carbono. Es necesaria, es insustituible. Por eso es importante que se mentalicen y que contribuyan a salvaguardarla, que eviten su contaminación, que la amen. Amen el agua porque es parte de ustedes
El agua es parte de todos. Todos somos agua en alguna medida. Pero no crean que todo lo que han visto y oído hoy haya sido fruto de su imaginación o de la mía. Soy Ángel Luis Fernández y esto ha sido Uno por Hoy. Muchas gracias por su atención.